Bien, vamos a hacer un ejercicio de repaso en el cual iniciamos entonces con una identificación. Entonces, recordemos un poco que dentro del desarrollo metodológico del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre de entidades públicas y privadas, ya teníamos un componente de caracterización de elementos físicos, bióticos y abióticos, que fue en cierto modo lo que desarrollamos en la clase pasada en el ejercicio práctico que estábamos aplicando, y era poder identificar dentro de los instrumentos de planificación territorial y aquellos instrumentos también del orden municipal aquellos aspectos asociados a la caracterización de los elementos físicos, bióticos y abióticos. Entonces, por allá mirábamos qué instrumentos utilizar, como los planes de ordenamiento territorial, los planes municipales de gestión del riesgo de desastres. También utilizábamos algunos fuentes de información asociadas al mismo plan de desarrollo y también algunos estudios de impacto ambiental o estudios ambientales que se hubiesen desarrollado en los territorios y que sirvieran de base para esta primera caracterización. Entonces, ese primer momento o la primera parte del plan de gestión del riesgo que está asociada a conocimiento, el contexto externo nos va a servir en este momento para hacer ese desarrollo de la identificación de esos posibles fenómenos de origen natural, socionatural, biosanitario, tecnológico y antrópico que se nos puedan presentar. Entonces vean que secuencialmente iniciamos con una descripción del proyecto, instalación o empresa. Luego empezamos a describir qué era o qué actividad se ejecutaba en esa entidad, en esa empresa, en esa instalación, ese proyecto, y sucesivamente íbamos identificando cuáles eran esos elementos expuestos, todo lo que estaba asociado al contexto externo. Mirábamos esa dinámica de la geología, la geomorfología, la hidrología, y luego mirábamos al interior de las entidades, de la empresa o de la instalación que íbamos a evaluar, cómo estaba conformado su estructura organizacional. Entonces buscábamos también la manera en que se identificara esas estructuras organizacionales de respuesta, que se tuviera, perdón, que se tuviera claridad de cómo, de alguna manera, esa estructura organizacional se iba a seguir consolidando para poder desarrollar una estructura mucho más precisa y más ajustada a la estructura de respuesta de emergencias. De esa manera, ya podíamos ver que secuencialmente estábamos asociándonos a poder ir caracterizando una manera o un mecanismo de respuesta a emergencias, que es el fin principal pues, del plan de gestión del riesgo también. Luego ya entrábamos, después de tener ese contexto interno, al mecanismo de identificación y caracterización de los fenómenos amenazantes. Entonces, esa es primera parte en el proceso de identificación. Lo que vamos a encontrar es un listado de posibles o probables fenómenos amenazantes. Estos fenómenos amenazantes están caracterizados, catalogados, tal cual como lo vimos en la pasada sesión y en el módulo que tuvimos en el mes anterior. Entonces, la primera tarea que tenemos que hacer como gestores del riesgo es tener esa capacidad de poder identificar qué fenómenos amenazantes, de acuerdo a la caracterización existente, se puede presentar en ese territorio. Y eso es porque tenemos la ubicación geográfica de donde está la institución, la empresa o el proyecto que vamos a trabajar. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, que vamos a hacer una serie de consultas de información para identificar con esa ubicación geográfica si en esa zona tenemos sismos. Lógicamente son eventos ya de origen local, departamental y nacional que estaremos evaluando si existe la posibilidad de que se presente o no. Si tenemos incidencia de deslizamientos o movimientos en masa, también teniendo en cuenta la ubicación geográfica y la geomorfología de la zona. Podemos tener proyectos o instalaciones en una zona llana o plana, la cual no está sujeta a deslizamientos o movimientos en masa. También tendremos que identificar si estamos sujetos o expuestos a tsunamis o maremotos en nuestras instalaciones, proyectos o empresas quedan cerca a las costas, pues deberemos incluirlas.
pero también teniendo en cuenta qué tipo de ubicación geográfica representa. Hay algunas partes de la costa, por ejemplo la costa atlántica, tiene una posibilidad o una intensidad muy baja de presentar este tipo de eventos comparado con el Pacífico. Tenemos que también identificar, de acuerdo a los eventos que se puedan presentar en el territorio, si estamos sujetos a presentar Ingeniero. descargas eléctricas. Sí. Ay, buenas noches, ingeniero Osvaldo, ¿cómo está? Ingeniero, un Hola, buenas favor, noches. ¿será que nos Claro que puedes sí. colaborar con la grabación? Es que tenemos inconvenientes grabando. Listo. Sí, estaba escuchando que se repetía el mensaje. Dame un segundo, ya miramos acá. Ay, gracias. Ok, ya me permitió grabar. Muchas gracias, ingeniero, qué pena interrumpirlo. No, tranquilo. No, muchas gracias a usted. Bueno, me confirman entonces si ya están viendo ahí la pantalla nuevamente. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, bien, entonces eh, estamos hablando sobre algunos eventos como descargas eléctricas, crecientes o inundaciones, sequías y desertificación. Ok, listo. Bueno, esperemos que ahí ya esté grabando. Bueno, hablamos entonces de aquellos fenómenos de origen natural. Hay que tener en cuenta y no caer de pronto en el error de confundir los fenómenos de origen natural con los fenómenos de origen socionaturales. Porque acá tenemos una incidencia del ser humano, de las personas, en cuanto a aquellos eventos como los movimientos en masa, como las crecientes inundaciones, que por acción humana generan una intensidad mayor y se produce la materialización de este fenómeno. Entonces, es importante que clarifiquemos que los socionaturales están asociados por la incidencia del ser humano. Los biosanitarios están muy asociados a los factores biológicos, virus, bacterias, hongos y parásitos y vectores. También podemos incluir la anterior pandemia COVID-19 que presentó pues unos factores muy altos de afectación, por lo cual se catalogó también como un evento crítico. Y los fenómenos de origen tecnológico que están asociados a lo operacional endógeno, como derrames, incendios estructurales, explosiones, daño o falla en la infraestructura, daño en maquinaria, accidentes de transporte y fallas en el proceso o en los procesos de la instalación como tal, o en la empresa o la actividad que se vaya a desarrollar. Y atrópicos, que son acciones humanas intencionales y no intencionales, como la afectación por orden público, las condiciones sociopolíticas, los daños o afectados por terceros. Entonces, esa primera actividad dentro del plan de gestión del riesgo es hacer una identificación preliminar. Aquí no vamos a hacer absolutamente nada más que definir dentro de la tabla qué posibles fenómenos se pueden presentar. Una vez ya tengamos depurada esta tabla, que esta es como la generalidad de los fenómenos amenazantes que ocurren en el país, y que está condensada dentro del decreto 2157, incluso la misma ley 1523, pero también no lo menciona el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Y obviamente tendremos que hacer esa consulta a los planes municipales de gestión del riesgo de desastre, al plan departamental, para poder aterrizar esos escenarios de riesgo que se presentan en el territorio. Una vez tengamos este listado dentro del documento, vamos a proceder a hacer la caracterización de los escenarios de riesgo. Entonces, devolviéndome un poco acá. Una vez terminamos la matriz o la tabla, vamos a tener, dependiendo de la localización, 1, 2, 3, 4, 5, 10 escenarios de riesgo posibles o probables, que los hemos identificado a partir de información secundaria en fuentes de información secundaria, en consultas que hayamos hecho de las bases de información de la Unidad Nacional, de fuentes como Desinventar también, que es una fuente de consulta, del Servicio Geológico Colombiano, del IDEAN. Entonces, una vez depurada esta tabla, vamos a continuar
con la caracterización y vamos a tener que desarrollar esa caracterización para cada uno de los escenarios de riesgo, perdón, de los fenómenos amenazantes identificados. Entonces, esa caracterización, lo que vamos a hacer es empezar a describir uno a uno los fenómenos amenazantes, como es el caso que les pongo acá de la amenaza por inundación en una subestación en el municipio de Doradal. Entonces, esa caracterización puede ser corta, puede ser extensa, dependiendo de la información que se tenga, del detalle que queramos hacer, del nivel de información disponible. Entonces, básicamente es describir qué se presenta con ese fenómeno amenazante, a qué está asociado. Entonces, acá lo describimos como un fenómeno socionatural, el cual genera riesgo de encharcamientos, obstrucción e inundaciones por el inadecuado manejo de residuos sólidos, los cuales desarrollan el taponamiento de redes y sumideros, disminuyendo la capacidad hidráulica del drenaje en temporada de fuertes lluvias, asociado además a la demanda y crecimiento poblacional del área de influencia. Entonces vean que este fenómeno amenazante está catalogado como un fenómeno de origen socio-natural. ¿Y por qué? Porque por la acción humana impide el drenaje, ¿sí?, de estas zonas y genera una afectación o una inundación. Entonces, ahí es importante también identificar qué tipo de fenómeno amenazante es. Si es de origen natural netamente, si es por la acción del ser humano, entonces ya se convertiría en socionatural y vamos a empezar a identificar. Esta caracterización preliminar va a estar supeditada a estas modelaciones hidráulicas o simplemente descripciones teóricas del fenómeno amenazante para tener un soporte. Pero lo que vamos a tener más adelante es que con la calificación y evaluación de la amenaza vamos a tener salidas gráficas como esta, que simplemente es una representación de una ubicación geográfica de unos elementos expuestos que están asociados a esa localización. Entonces acá vamos a tener pues un nivel de escala muy alto en el cual vemos pues casi la generalidad de un municipio, pero dentro de eso están elementos expuestos como las viviendas, las vías, lo asociado a la infraestructura de dotación del mismo municipio, como parques, como centro de salud, y vamos a tener ya a partir de unas encuestas, vamos a tener esa calificación o esa zonificación de la amenaza de acuerdo a modelaciones. Entonces ahora se podrán hacer consultas a fuentes de información secundaria en la cual yo utilice información del IDEAM, de pronto de estudios de ordenamiento territorial o de los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, los PONCA, que ya hayan modelado estas zonas y los pueda utilizar como información secundaria. Entonces tendremos salidas gráficas de esta manera en la cual vamos a tener una clasificación por colores, baja, media y alta, y ya vamos a tener entonces un primer factor de evaluación asociado a una caracterización o una zonificación versus una descripción teórica de ese fenómeno amenazante. Entonces, un poco ya hablando sobre la evaluación de la amenaza, existen metodologías como esta que vamos a ver que es mixta, que tiene un ejercicio cualitativo y un ejercicio cuantitativo. Entonces vamos a hablar sobre fenómenos asociados a su origen, pero con una representación tanto numérica como en letras o en colores, como lo estamos viendo acá en la figura. Entonces, para la evaluación de la amenaza, vamos a iniciar con una caracterización de la frecuencia de ocurrencia de esos eventos. ¿De cuáles eventos? De la matriz o de la tabla que anteriormente vimos, en la cual identificamos cuáles eran esos posibles escenarios o esos fenómenos amenazantes, los cuales describimos teóricamente y ya tenemos información suficiente de la ocurrencia de esos eventos. Entonces, la frecuencia de ocurrencia indica cuántas veces ha pasado un fenómeno en un periodo de tiempo. Para saber qué tan frecuente es una amenaza, se revisa información histórica, bases de datos, reportes de campo y también se consulta a personas que conocen bien la zona y sus procesos. Esto ayuda a entender si un evento es raro, ocasional o muy común, lo cual es clave para evaluar el nivel de riesgo.
Entonces, esa primera análisis de la frecuencia, yo utilizo metodologías sencillas de investigación de fenómenos amenazantes. Lo primero que hago es ir a hacer unas consultas a las fuentes oficiales. ¿Cuáles? Las bases de información de la Unidad Nacional, esta página de Desinventar, es un recopilatorio de información y de datos de muchas fuentes de información, pero que tiene como base la información de la Unidad Nacional. Hago consulta, identifico, ingreso a la página, hago una consulta del municipio y lo empiezo a bajar esa información. Eso me va a dar posibles fenómenos que se hayan presentado, que es lo que me dice la teoría de cómo calculo la frecuencia. Entonces, cuántas veces ha pasado un fenómeno en un periodo de tiempo. De igual manera, consulto diferentes fuentes de información y posterior a eso puedo hacer, cuando hago la visita a campo de la actividad de análisis de riesgo, hago esas encuestas, voy preguntando a la comunidad, me voy acercando a las comunidades y voy haciendo esas consultas de se ha presentado inundaciones acá en esta zona, se ha presentado incendios en esta zona, se ha presentado movimientos en masa en esta zona y a partir de esas consultas con las comunidades voy corroborando un poco, en cierto modo, que los eventos se han presentado. Muchas veces los eventos que se presentan en los municipios son muy locales y las autoridades, en este caso los consejos municipales, no reportan esa información por la magnitud, por el impacto, no lo reportan debidamente ante la unidad nacional y no queda el registro como tal. Y se va perdiendo. Entonces eso nos ayuda un poco a justificar la evaluación de la amenaza más adelante. También, después de esto, lo que hacemos en los análisis de riesgo es hacer esas consultas a los mismos consejos municipales de gestión del riesgo. Hacemos unas consultas tanto a los organismos de socorro de apoyo, como los bomberos voluntarios, si existen, la defensa civil sí lo tiene el municipio, la Cruz Roja sí también tiene personal en los municipios, y el mismo consejo municipal, y vamos teniendo una data o una base de datos para poder identificar si efectivamente ha ocurrido o no un evento. Entonces, la tabla me da una ponderación. Dice que baja o 1 es un evento que se presenta al menos una vez en un periodo de tiempo entre 5 a 20 años. O sea que si el suceso o el evento se presentó una vez, pero durante los últimos 20 años, se clasifica como baja la frecuencia. Si es media, entonces es porque el evento se presenta por lo menos una vez en un periodo de tiempo entre 3 y 5 años. Y la frecuencia es alta si el evento se presenta más de una vez en el año o por lo menos una vez en un periodo de 1 a 3 años. Con esa clasificación de la información que yo levanté, voy haciendo una matriz en la cual identifico esa frecuencia de ocurrencia de los eventos. Y teniendo en cuenta esta ponderación, yo ya lo voy a ir a calificando con la tabla de calificación de la frecuencia de calificación de frecuencia de la amenaza. Seguido a esto, me voy con otra variable que es el impacto. Y el impacto es el daño que puede causar una amenaza a las personas, al medio ambiente o a las construcciones de una zona. Para saber qué tan grave puede ser ese daño, se revisa lo que ha pasado en situaciones similares en el pasado. Esta información se encuentra en registros de alcaldías y en entidades que trabajan en gestión del riesgo. Con esos datos se puede clasificar el impacto como leve, moderado o grave, lo que ayuda a tomar decisiones para prevenir o actuar ante emergencias. Entonces, el impacto, recuerden que lo que vimos anteriormente era la frecuencia. Si ocurre, cuántas veces ocurre el fenómeno durante un año o un periodo entre 1 a 3 años o más de 20 años, entre 5 y 20 años, perdón. Y el impacto es de esa frecuencia, de ese evento de la materialización, qué daño generó o pudo generar a las personas, al ambiente o a la infraestructura. Acá ya empezamos a tener cierta dificultad en los análisis de riesgo y es porque realmente resulta que cuando hacemos un análisis de riesgo y vamos a consultar esa información,
Por lo general en las fuentes de información no está reportado si se presentaron daños en el producto del evento. Hay cierta información que sí lleva los daños, se presentaron daños económicos, materiales, en personas, hubo lesionados, hubo muertos, y esa afectación queda clasificada de acuerdo al estándar de la unidad nacional, que es una tablita muy general, ahorita enseguida la vamos a ver. Y de acuerdo a eso, empezamos a valorar qué tantas afectaciones tuvo por la recurrencia del evento. Entonces, la tabla de calificación del impacto me dice que baja o 1 es sin personas fallecidas y 2 o 3 personas lesionadas de mínima gravedad. También se puede valorar la afectación leve al ambiente, afectación leve a bocatomas, conducciones, alcantarillado, instalaciones, servicios generales, actividades recreativas. Esto asociado a la infraestructura. Si la afectación fue leve, leve es que no tenga una interrupción generalizada de la prestación del servicio como tal o daños muy bajos materiales en temas de infraestructura. Si es media, es sin personas fallecidas y más de 3 personas lesionadas, algunas de gravedad, o con afectación moderada al ambiente. También en temas de infraestructura, afectación moderada a bocatomas, conducciones, alcantarillado, instalaciones. Esto ya nos va dando un indicador de qué impacto tuvo el evento. Y si es alta, una o más personas fallecidas y más de 10 personas lesionadas. Vean que si nosotros evaluamos las personas simplemente con una fatalidad, ya el impacto de la amenaza es alta, inmediatamente, ese es condicionante a eso. Con afectación grave al medio ambiente, con afectación a la infraestructura. Entonces aquí ya vemos una calificación dependiendo de el impacto o el daño que se puede presentar. La tercera variable se denomina, perdón, ya, ahí están viendo la afectación. Se me ocurrió aquí un poquito la presentación. Sí, profe. Están en la diapositiva de afectación, ¿sí? Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, la tercera variable es la afectación y hace referencia al área que puede cubrir y afectar la amenaza en caso de materialización. En esta tabla se presenta la descripción de la afectación. Entonces, se clasifica y se califica de acuerdo a la A baja como la afectación solo se da en el área de la instalación y de manera puntual. Si efectivamente es un evento que solo se presenta en la instalación que yo estoy analizando sin salir de su perímetro. Si es media, es que la afectación se da en áreas por fuera de la instalación y puede alcanzar zonas en un radio de hasta 2 kilómetros alrededor de ella. Y la afectación es alta cuando la afectación alcanza zonas por fuera de los 2 kilómetros de la ubicación de la instalación. Si tenemos un sismo grave, de una magnitud alta y tenemos afectación no solamente en mi infraestructura, empresa o instalación que estoy analizando, sino se va a generalizar en un territorio, pues inmediatamente la calificación respecto a la afectación es alta. Teniendo en cuenta las tres variables, que es frecuencia, el impacto y la afectación, entonces frecuencia es cuántas veces ocurre, el impacto, que serán los daños, y la afectación en temas de ubicación o afectación geográfica, y la fórmula sería la sumatoria de esas tres variables dividido entre 3. Entonces, para cada una de las amenazas se determina su nivel de frecuencia, el impacto y afectación por cada uno de los fenómenos que identifiqué en la tabla descriptiva o de identificación de los fenómenos amenazantes. Y con esos datos se calcula el promedio de este, que sería dividido entre 3. Esta es la tabla de intervalos de calificación. Una vez yo califique para cada uno de los fenómenos, por ejemplo, 3, 2, 1 y entre 3, me va a dar un valor y ese valor lo voy a identificar en esta tabla. Entonces, si está entre un rango entre 1 y 1.5, la amenaza es baja. Si está entre 1.51 y 2, será media. Y si está entre 2.1 y 3, será alta la amenaza. Entonces, aquí ya tenemos la evaluación
que sería a través de valores cuantitativos y o a través de, del método cualitativo, que serán colores o valores. O sea, acá está un ejemplo de la calificación de la matriz. ¿Cómo sería? Entonces tenemos la descripción o la identificación de la amenaza. Tenemos identificados para este ejercicio sismos, descargas eléctricas, factores biológicos, derrames y escapes, incendio estructural, daño en la infraestructura, daño en maquinaria y equipos y afectación por orden público. Y para eso se les dio una calificación de acuerdo a la frecuencia. Entonces, para este ejercicio, la frecuencia era 3, entonces tenía una frecuencia alta. La intensidad del fenómeno que se había presentado tenía una calificación, o se le dio una calificación de 3, que sería alta, y una afectación de 3 como alta. Entonces, la suma matemática, el análisis matemático, el cruce matemático nos da una ponderación de 3, lo cual me califica una amenaza alta. Y así para cada uno de los fenómenos identificados. ¿Qué tenemos acá? Entonces, la calificación de la amenaza solamente. Ya hicimos la primera parte. Identificamos, describimos el fenómeno amenazante, lo evaluamos y lo calificamos. Entonces ya tenemos un resultado. Mi primer variable de la fórmula de riesgo, que es la amenaza, ya la tengo ponderada. Bien, luego de esto seguimos con otro proceso y es la evaluación de la vulnerabilidad. Y como lo vimos en la clase anterior y en la primera sesión, en el primer módulo, pues la vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad o fragilidad que tiene una comunidad o una instalación, dependiendo de lo que yo vaya a hablar, de ser afectadas o de sufrir efectos adversos en el caso de que un evento amenazante se presente. Corresponde a la predisposición de sufrir pérdidas o daños de los seres humanos, sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. Recuerden que hicimos el ejercicio de identificar qué tipo de vulnerabilidades veíamos acá, que veíamos algunas como vulnerabilidad física, veíamos también la vulnerabilidad ambiental, de pronto tal vez hablábamos de vulnerabilidad económica, vulnerabilidades culturales, perdón, vulnerabilidad política, institucional. Aquí en esta foto aplica mucho de las diferentes tipos de vulnerabilidades. Hicimos ese ejercicio. Entonces, para lo cual también tenemos una metodología en la cual se desarrolla un ejercicio de evaluación. Y lo primero que tenemos que desarrollar realmente en este ejercicio es a través de la definición de lo que es la vulnerabilidad. Y vamos a iniciar con la descripción de la vulnerabilidad física. Esta se refiere a qué tan resistente es una construcción frente a una amenaza, como un sismo o una inundación. Y también depende de factores como los materiales usados, el tipo de construcción, el lugar donde está ubicada y las condiciones del terreno. Y también se conoce si las personas que trabajan en el lugar podrían verse afectadas si ocurre un evento peligroso. Entonces, aquí en el costado izquierdo de la imagen van a ver una columna que se denomina variable. Y vamos a revisar específicamente para la vulnerabilidad física cuál va a ser esa variable. Esto se hace para cada uno de los fenómenos amenazantes identificados con anterioridad. Entonces, vamos a analizar entonces sobre la variable física qué antigüedad de la estructura tiene. Entonces, lo primero que se evalúa, y esto es un ejercicio también interesante que se debe hacer en campo, recordemos que los análisis de riesgo, el centro de la información es información primaria que se debe levantar en campo. Yo tengo que ir, verificar, revisar, sondear, hacer esa inspección visual que es muy importante para poder estimar una vulnerabilidad. Resulta que normalmente los análisis de riesgo se hacen desde escritorio y eso deja o se presenta demasiada incertidumbre al finalizar los resultados de los análisis de riesgo. Y es por algo que se denomina la percepción del riesgo. La percepción del riesgo es cómo yo veo y cómo me siento frente a la exposición ante un riesgo o un peligro. Y eso se mide a través de la
cantidad de impacto que me genera algunos eventos o algunos fenómenos. Para no todas las personas es exactamente igual estar frente a un evento amenazante. Para una persona puede ser muy crítico o muy riesgoso o muy peligroso estar cerca de un acantilado, cerca de un río o cerca de una zona donde no se sienta seguro. Para otras personas podrá no ser tan inseguro y simplemente la percepción del riesgo varía de persona a persona. También varía dependiendo del estado de ánimo, de la sensación que tengo de bienestar o, no, o que no tenga tanto bienestar, simplemente cómo amanecí ese día y la percepción puede variar. Por lo cual, estos análisis y esta evaluación de la vulnerabilidad se recomienda que se haga en campo y se haga utilizando unos checklists o unos listados para poder mitigar en cierto modo el uso del criterio o el juicio individual de cada persona, para que no sea tan sesgado con el tema de la percepción del riesgo. Entonces, se sugiere que se hagan unas encuestas y estas encuestas están supeditadas a estas variables. Lo importante es poder estar en campo y poder verificar por sí mismo cómo es la estructura a la cual estamos evaluando. Entonces, si yo voy a evaluar la antigüedad de la estructura, yo tengo que tener claro cuáles son estos rangos. Si la infraestructura que voy a evaluar es nueva, ya es existente y simplemente se va a hacer un análisis sobre la infraestructura, yo la pondero sobre esto. Entonces, es baja si la antigüedad es menor de 5 años, o sea, si es realmente reciente. Es media si la infraestructura existente está entre 6 y 20 años. Y es alta si es mayor de 20 años. Cuando yo hago esta valoración estructural, también voy a hacer una clasificación sísmica de la zona. Y esa clasificación sísmica de la zona, recuerden que ya hicimos una descripción y caracterización del fenómeno amenazante. Es decir, ya tengo un resultado de la amenaza por movimientos sísmicos. Entonces, con ese resultado que yo tengo, que se hizo a través de la zonificación, de la consulta al Servicio Geológico Colombiano, y que de alguna manera me dio que para la zona de la instalación, proyecto o empresa que estoy evaluando, fue o baja, o media, o alta, yo clasifico acá. Si mi clasificación quedó en zona sísmica baja, pues va a ser baja. Si es media, será media, y si es alta, es alta. No tiene nada de misterio esto. Si la instalación, el proyecto, la empresa que estoy evaluando tiene protecciones eléctricas, yo puedo empezar aquí a ponderar si aplica o no a la instalación, a la empresa, al proceso o al proyecto, porque puede que yo esté evaluando un proyecto de infraestructura, no sé, lineal. Voy a hacer un acueducto, voy a meter una tubería, voy a enterrar una tubería. Entonces puede que no necesite protecciones eléctricas y simplemente voy a decir que no me aplica para mi instalación, para mi proyecto, para la actividad que estoy haciendo el análisis de riesgo. Si es un sistema de transmisión o distribución de energía eléctrica, o si voy a hacer una instalación, una infraestructura de vivienda o una construcción civil mayor, necesitaré entonces protecciones eléctricas. Y se estipula que si es baja, es que cuenta con sistema de protección contra rayos. Si es media, es que cuenta con sistema de protección contra rayos, pero no cumple normatividad actual. ¿Qué quiere decir eso? Pues que fue construida de manera artesanal, no tiene especificaciones de la IEEE en cuanto a seguridad eléctrica, no está construida con los materiales específicamente protectores y no cumple con la normatividad. Y 3 es alta si no cuenta con un sistema de protección contra rayos. Por otra parte, si voy a evaluar materiales de construcción y estado de conservación de la estructura, también tiene ciertas características que se deben evaluar. Entonces, la vulnerabilidad va a ser baja si la estructura tiene materiales de muy buena calidad, adecuada técnica constructiva y buen estado de conservación. Si
es porque la estructura es de madera, concreto, adobe, bloque o acero, sin adecuada técnica constructiva y con un estado de deterioro moderado. Y es alta si es una estructura de adobe, madera u otros materiales en estado precario de conservación. También yo puedo evaluar la vulnerabilidad si asocia al cumplimiento de la normatividad vigente en la construcción de la estructura. Y esto está asociado a si tiene o no, o cumple o no estrictamente con las normas vigentes de construcción. Entonces, será baja si cumple de forma estricta con todas las normas, media si cumple con algunas normas y alta si no cumple con las normas vigentes. Luego me voy a ver otro aspecto físico que evalué y tengo ya la caracterización y son todo lo asociado a las condiciones y características geológicas y tipos de suelo sobre los que se asienta la estructura. Recuerden que en la caracterización física, al inicio del documento, encontré lo que estaba asociado a las condiciones geológicas y geomorfológicas de la zona donde voy a desarrollar el estudio. Eso es lo mismo, verifico si la instalación está ubicada en zonas que no presentan problemas de estabilidad con buena cobertura y que tienen buena cobertura vegetal, la vulnerabilidad va a ser baja. Si la zona presenta ya indicios de inestabilidad y con poca cobertura vegetal, será media. Y si tiene o presenta problemas de estabilidad evidentes, llenos antrópicos y sin cobertura vegetal, la vulnerabilidad va a ser alta. También cercanía de la estructura con respecto a fenómenos amenazantes. Entonces recuerden que ya hicimos una zonificación de fenómenos amenazantes, una evaluación de fenómenos amenazantes y de acuerdo a mi exposición de la infraestructura, empresa, proyecto, actividad que le estoy haciendo el análisis de riesgo y teniendo en cuenta qué tan lejos de estos fenómenos me encuentre, puede que algunos sean condicionantes, es decir, no sí o sí estaré en zona sísmica, sí o sí estaré en zona de inundación, puede que sí, puede que no. ¿Qué tan lejos queda de estos fenómenos amenazantes? Entonces, si mi instalación, proyecto, actividad y estoy evaluando inundaciones, si la instalación queda muy alejada de fenómenos amenazantes, teniendo en cuenta fenómenos como inundaciones, movimientos en masa, se cataloga como baja. Si mi actividad está en la zona de influencia, más no está cerca de fenómenos amenazantes, será media. Y si la instalación, proceso, actividad, proyecto, instalación está muy cercana a cualquiera de los fenómenos amenazantes, mi vulnerabilidad va a ser alta. En temas de vigilancia, esto asociado a seguridad, puede que el proyecto, proceso, actividad, instalación no requiera vigilancia, entonces no aplicaría y sería baja, o la instalación cuenta con vigilancia permanente, en caso de que tenga actividades asociadas. Por otra parte, si la instalación cuenta con vigilancia parcial, que sea solamente vigilancia nocturna, eh, la vulnerabilidad puede ser media. Y si la instalación no cuenta con vigilancia, puede ser alta. En temas de cerramiento y para la clasificación baja sería entonces que la instalación cuenta con un cerramiento perimetral en buen estado. Si es media, el cerramiento perimetral en regular estado y si es alta, la instalación en cerramiento perimetral, sin cerramiento. Y finalmente, en temas de brigada de emergencia capacitada y entrenada, si la vulnerabilidad es baja es porque la instalación o actividad cuenta con brigadas de emergencia dotada y capacitada. Y media es que cuenta con brigada de emergencias, pero requiere mayor dotación y capacitación. Y la vulnerabilidad será alta si no se cuenta con brigadas de emergencia. Entonces vean que hicimos casi que un repaso por todo lo que se pueda presentar respecto a esa vulnerabilidad física, solamente evaluando ese componente. Y eso también tiene una ponderación, es una calificación, una valoración que se da al respecto. Ahora, pasamos al tema de la vulnerabilidad ambiental. Acá viene un ejercicio también interesante. Y es que yo puedo evaluar diferentes aspectos. Dependiendo de lo que yo quiera evaluar, yo puedo ampliar esta matriz también de vulnerabilidad, no solamente por condiciones atmosféricas, condiciones de calidad del aire, calidad del agua o recursos ambientales. Esto es una generalidad. Yo puedo utilizar solamente un ítem de estos cuatro o los puedo cambiar dependiendo de lo que yo quiera analizar, pero
teniendo en cuenta los rangos de valoración. Entonces, la vulnerabilidad ambiental muestra qué tan frágil es la naturaleza frente a una amenaza, como una inundación o un incendio. También depende del estado del aire, el agua, el suelo, la cantidad de árboles, los animales que viven en el área y la forma en que usamos los recursos naturales. Si el ambiente está contaminado o dañado, será más difícil que se recupere después de un evento peligroso. Entonces, acá nos vamos a centrar en esa descripción de la vulnerabilidad ambiental, cómo a través de las variables de condiciones atmosféricas aplicaríamos entonces los rangos de valoración. Entonces, para baja sería que los niveles de temperatura y precipitación promedio son normales, no cambian. Si los niveles de temperatura y precipitaciones se modifican o varían ligeramente, son superiores al promedio normal, la vulnerabilidad es media. Y si los niveles de temperatura o precipitaciones son muy superiores al promedio normal, la vulnerabilidad va a ser alta. Cuando yo voy a evaluar calidad y composición del aire, está asociada sin ningún grado de contaminación, esto por las fuentes, pueden ser fuentes fijas o fuentes móviles. Si el nivel es moderado de contaminación, será media, y si el grado de contaminación es alto o tiene niveles perjudiciales para la salud, será alta. En cuanto a la composición y calidad del agua, sin ningún grado de contaminación, vulnerabilidad baja, con algún grado de contaminación media y con contaminación con niveles perjudiciales será alta. Asimismo, para las condiciones de los recursos ambientales, si el nivel es moderado de explotación de los recursos naturales, nivel de contaminación leve, no se practica deforestación, será bajo. Si la explotación de los recursos naturales, si tiene un nivel o un grado alto, si hay niveles moderados de deforestación y contaminación, será media. Y explotación indiscriminada de los recursos naturales, incremento acelerado de la deforestación y de la contaminación, la vulnerabilidad va a ser alta. Y la ponderación también ya la vemos más adelante, que estará asociada a una escala cuantitativa. Para la vulnerabilidad social o comunitaria, aquí hay un poco ya más de centrarnos un poco en las comunidades y en las personas. Entonces, esta valoración del componente social implica un relacionamiento directo con las comunidades. Es ahí cuando ya vamos a hacer esa encuesta directamente a las personas, que en cierto modo se limita un poco por los prejuicios que uno como analista de riesgo tiene, y también por la cierta injerencia que refiere estas consultas a las comunidades. Las comunidades generan cierta necesidad de acceso a beneficios, y cuando uno va a evaluar esto en campo, se crean falsas expectativas sobre posibles proyectos, obras, y eso se limita porque las personas tienden a exagerar en cierto modo las condiciones reales de lo que están viviendo. Les pregunta, ¿usted cómo se encuentra económicamente? ¿Tiene trabajo? ¿No tiene trabajo? Por lo general, uno encuentra, no tengo trabajo, no tengo cómo comer, esperando ayudas de las entidades territoriales. Entonces, la encuesta o el sondeo debe ser orientado específicamente a cómo se ve esas comunidades, cómo están organizadas y de qué manera esta organización evidencia que la vulnerabilidad, ya sea alta, media o baja, se desarrolla. Entonces, miramos o evaluamos ese nivel de organización, y esto asociado a las juntas de acción comunal, mecanismos de organización ya más locales, y empezamos a definir si es baja es porque o no aplica, porque no lo vamos a evaluar, o la población es organizada. Si la población es medianamente organizada o sin ningún tipo de organización. En temas de participación, cuando voy a hacer talleres, cuando se desarrollan esos comités locales, o cuando simplemente hay reuniones de la Junta de Acción Comunal, ¿qué tan participativas son esas comunidades? Si la participación es total, si es escasa la participación o si es nula la participación, se le dará la ponderación.
Grado de relación entre las organizaciones comunitarias y las instituciones. Existe fuerte relación entre estas organizaciones comunitarias y las instituciones, será baja. Si existen débiles relaciones entre estas organizaciones, será media. Y si no existe ningún tipo de relación entre las organizaciones y las instituciones, será alta. En cuanto al conocimiento comunitario del riesgo, como estamos evaluando vulnerabilidad social, pues tenemos que enfocarnos cómo ven ellos el riesgo y acá un poco sigue la percepción que se tiene frente al riesgo. Entonces, la población tiene total conocimiento de los eventos amenazantes que los puede afectar. Si saben y reconocen, la vulnerabilidad es baja. Si la población tiene poco conocimiento de los eventos amenazantes que los pueden afectar, será media, y si no tiene ningún conocimiento, será alta. Y la exposición al riesgo es si la población no está expuesta directamente a los eventos amenazantes, la vulnerabilidad va a ser baja. Si la población está moderadamente expuesta a los eventos, media, y finalmente si la población está expuesta a los eventos, será alta. Entonces ya tenemos 3 valores que son los que normalmente se evalúan en riesgos, que es la vulnerabilidad física, la ambiental, la social. Y ya si quisiera ahondar un poco más en las otras vulnerabilidades, la económica, la cultural, institucional, la territorial, la educativa, pues tendría que empezar a definir qué niveles y qué rangos tengo que desarrollar. Entonces, esa ponderación me dice si está entre 1 y 1.5, la vulnerabilidad va a ser baja. Si está entre 1.51 y 2, será media, y si está entre 2.1 y 3, será alta. Con este resultado, con esta ponderación, yo tengo esta matriz, que es muy similar a la de amenaza. Acá voy a tener mi fenómeno amenazante identificado, que eso es el listado que tenemos para este caso, el valor de la vulnerabilidad física que le di entre 1 y 2, 1 y 3, y la división entre los 3 valores me daba un número, un rango, que lo acabamos de ver en la tabla anterior, y así para cada una de las vulnerabilidades. Entonces, finalmente la vulnerabilidad total o global será la suma de esas 3 vulnerabilidades dividido entre 3. Y de acuerdo a la matriz anterior o a la tablita anterior, vamos a tener una ponderación cualitativa, baja, media, alta. Esto nos ayuda para ver gráficamente cómo es ese comportamiento en las comunidades asociados a los aspectos físicos, ambientales, sociales. Yo puedo desarrollar, si voy a hacer un análisis de riesgo que sea solamente físico, entonces solamente voy a tomar esta calificación, esta primera parte de amenaza y vulnerabilidad física, y lo voy a cruzar con la amenaza que identifique la ponderación para que me dé el riesgo físico. Yo puedo evaluar el riesgo físico o el riesgo ambiental o el riesgo social o el riesgo global, que sería la sumatoria de estas vulnerabilidades con la sumatoria de la amenaza para que me dé el riesgo. Entonces, aquí finalmente lo que estamos viendo es esa matriz o ese cruce de riesgo que tenemos entre la amenaza y la vulnerabilidad, que básicamente es la fórmula matemática sencilla que se utiliza para analizar el riesgo. Entonces, para saber el nivel de riesgo, primero se analiza qué tan fuerte es la amenaza, que fue la calificación que desarrollamos, y qué tan vulnerable es el lugar o la comunidad. Luego se combinan estos 2 factores usando la fórmula, y finalmente esto permite entender qué tan probable es que ocurra un evento peligroso y qué tan graves serían sus consecuencias. Con esta información se pueden tomar decisiones para prevenir daños, proteger a las personas, el ambiente y las construcciones. Acá entonces tenemos ese cruce matemático. Entonces recuerden, hicimos esa identificación del fenómeno amenazante, lo identificamos en una tabla, sacamos y priorizamos 5, 6, 7, 10 fenómenos amenazantes, luego los calificamos, los describimos, hicimos la descripción teórica del fenómeno amenazante y luego si los evaluamos, los calificamos. Luego hicimos la calificación de la vulnerabilidad con todo el ejercicio que esta es la vulnerabilidad global, o sea, la sumatoria de las 3 vulnerabilidades, y cruzamos matemáticamente el riesgo. Entonces, acá ya nos va a dar el riesgo cuantitativo, que sería el numérico, y el riesgo cualitativo, que sería lo descriptivo, ya sea en palabras o en colores. Y tenemos entonces ya una primera tabla de riesgo.
aquí ya vamos a poder ponderar. Esto me ayuda y me sirve bastante los colores para poder clasificarlos de acuerdo al nivel de criticidad. ¿Qué tan crítico es? Si el riesgo es alto, ya lo iré clasificando o catalogando como extremo, tolerable, aceptable, para poder ir desarrollando esas medidas de reducción del riesgo que requiero desarrollar para reducir ese nivel de riesgo. Entonces, aquí ya terminamos como la primera parte de la evaluación del fenómeno amenazante utilizando la metodología de amenaza por vulnerabilidad, que esa metodología me sirve bastante para los fenómenos exógenos, o lo que nosotros ya denominamos desde el origen natural, socionatural y biológico en este caso, que son aquellos eventos que se presentan desde afuera y que tienen incidencia en mi instalación, en mi proyecto, o en el programa o actividad que vaya a ejecutar. Entonces, esos fenómenos pueden ser externos y me afectan. Y la otra metodología, la metodología que vamos a ver aquí a continuación, se denomina probabilística, que específicamente está diseñada para aquellos eventos o fenómenos endógenos, es decir, que de acuerdo a mi actividad yo los genero, o que en otras palabras que usamos mucho los analistas de riesgo es de la cerca para adentro. Todas mis actividades que yo desarrolle y que me pueda generar un riesgo para mí mismo, o que de mi propia actividad pueda generar hacia afuera, hacia las comunidades, que sería una falla operacional, una falla técnica, un colapso de estructura, y que eso se materialice en afectaciones a las comunidades, el ambiente o la infraestructura externa. Entonces, esos análisis probabilísticos ya son más detallados y vamos a tener que utilizar más fuentes de información y más datos para que sea posible. Entonces, vamos a iniciar acá. Les voy a pedir 5 minuticos de receso para que se puedan hidratar y regresamos en 5 minuticos a las 8:20 para poder continuar.
esta partecita